Bienvenidos a Boggleheads on Investing, episodio número 13. Hoy tenemos un invitado especial, el Dr. Bill Bernstein. El Dr. Bernstein es neurólogo, historiador financiero, autor, asesor y, en general, un tipo muy inteligente. Bienvenidos a Boggleheads on Investing, podcast número 13. Mi nombre es Rick Ferry y soy el anfitrión de este podcast. Este episodio, junto con todos los demás, es presentado por el Centro John C. Bogle para la Alfabetización Financiera, una corporación 501c3. Hoy mi invitado especial es el Dr. William Bernstein, un favorito de la comunidad Bogglehead. El Dr. Bernstein es neurólogo, historiador financiero, autor, asesor y una enciclopedia andante. Jack Bogle solía referirse a Bill Bernstein como el tipo más inteligente de la sala. Siempre bromeo diciendo que cuando almuerzo con Bill, los tres tenemos una gran conversación, así que sin más preámbulos, es un gran placer tener en el podcast Boggleheads on Investing al Dr. Bill Bernstein. Bienvenido, Dr. Bernstein. Hola, me alegra hablar contigo, Rick. Y por cierto, mi nombre no es doctor. ¿No lo es? Pero todo el mundo se refiere a usted como doctor. Me da escalofríos. Sí, me da estrés postraumático y fijo que llevo una bata blanca, ¿sabes? Yo trabajo con muchos médicos y muchos de ellos son mucho menos formales con que los llamen doctor de lo que eran, digamos, hace 25 años. ¿Usted opina lo mismo? Sí, eso creo, no hay duda. Sí, creo que los médicos de hoy son mucho más maduros emocionalmente, al menos los jóvenes, de lo que eran hace 30 o 40 años. Solo por diversión, cada vez que pongo en un correo electrónico, ya sabes, Dr. Smith o Dra. Jones, hombre o mujer, siempre responden diciendo, no, llámame por mi nombre de pila. Así que simplemente dejé de usarlo de doctor. No parece importarles, pero yo, cuando era joven, a un doctor se le llamaba doctor. Así que Bill, ¿cómo estás? Estoy bien, Rick. ¿Y tú qué tal? Me va bien. Hablando de médicos, usted fue neurólogo en algún momento, ¿es correcto? ¿Lo dije bien? Sí. Correcto. ¿Por 25? Sí. 25 años. ¿Y hacías operaciones? Es que tengo curiosidad. ¿Entrabas a fondo en el cerebro o qué hacías? Soy que hay una diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano. Un neurocirujano es el tipo o la chica que opera. Y los neurólogos son médicos. Trabajamos mucho con neurocirujanos y ellos trabajan mucho con nosotros, pero nosotros no operamos. Y eso me quita la oportunidad de contar un chiste muy bueno, que es que, ya sabes, la gente me mira y dice, ¿qué tan difícil fue aprender finanzas a tu edad? Y me gusta decirles que, bueno, sí, las finanzas son difíciles, pero no es neurocirugía. De acuerdo. Sí, en un momento dado decidiste que ya era suficiente de todo el ruido en Wall Street y que ibas a investigar esto por tu cuenta, porque te habías dado cuenta de que lo que pasaba en Wall Street no funcionaba, al menos no para ti, y empezaste a aprender por tu cuenta, algo que muchos médicos hacen ahora, lo cual me parece genial, por cierto. Mucha gente es autodidacta como tú. Pero, tú seguiste adelante después de tomar ese camino y te metiste tanto que decidiste empezar a escribir libros y de hecho abriste una empresa de inversiones. ¿Puedes profundizar en eso? Bueno, claro, quiero decir, vivo en un país que no tiene un sistema de bienestar social funcional, así que tuve que, ya sabes, básicamente ahorrar e invertir por mi cuenta. Y tenía formación científica y abordé la inversión como pensé que cualquier científico lo haría, es decir, lees los textos básicos, la literatura revisada por pares, recopilas datos, construyes modelos y hice todas esas cosas. Y para cuando terminé de hacer esto a principios de los años 90, me di cuenta de que tenía algo que era útil para otros pequeños inversores. Así que escribí mi primer libro, El asignador de activos inteligente, básicamente como un libro en línea en 1995 y le doy crédito a Frank Armstrong por decirme que debía hacerlo. Y el resto simplemente surgió de ahí. No puedes escribir sobre finanzas sin que ocurran dos cosas. La primera es que la gente te pide que empieces a gestionar su dinero y la segunda y más sutil es que te das cuenta de que no puedes escribir sobre finanzas sin escribir sobre la historia de las finanzas y la historia de la economía.
Y eso abrió otra carrera más, que es, ya sabes, escribir libros sobre crecimiento económico, comercio y cosas así. Sí, y quiero profundizar un poco en ese camino porque quiero hablar eventualmente sobre el Brexit y acuerdos comerciales que tenemos, que están ocurriendo con China y cómo todo eso nos afecta, pero desde tu perspectiva, habiendo escrito, son 4 libros de historia ahora o libros de historia económica. Bueno, sí, no, estoy trabajando en mi cuarto libro. He escrito 3 hasta ahora y habrá un cuarto que saldrá en aproximadamente un año. Entonces, Bill, el primer libro de historia económica que escribiste fue El nacimiento de la abundancia. Brevemente, ¿qué aprendiste en ese libro y cómo eso te llevó al siguiente? Es una historia larga y complicada, pero una de las razones por las que me interesé no solo en la historia económica, sino también en las finanzas, es porque hace 35 años sabía que las economías más exitosas y los mercados de valores más exitosos del mundo existían en países de habla inglesa. Todas las grandes naciones hijas de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, tuvieron economías muy exitosas y mercados de valores con mayores rendimientos. Muy pocos países igualaron eso. Suecia y Suiza se acercaron bastante. Y me pregunté por qué, y resulta que no tiene nada que ver con el idioma inglés, sino que tiene todo que ver con el derecho consuetudinario inglés. Y rápidamente me di cuenta de que eran las instituciones inglesas, y en particular el derecho consuetudinario, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, lo que estaba detrás de la prosperidad. Y por supuesto, esa no es una idea original mía. Doug North, ya saben, ganó un premio Nobel por darse cuenta de eso hace 30 años. Así fue como escribí Birth of Plenty, que fue un libro con un éxito moderado. Y justo cuando terminaba ese libro, recibí una llamada de un hombre llamado Brando Skyhorse, quien resultó ser editor de adquisiciones para Grove Atlantic Press. Y dijo, me gustaría que escribieras un libro sobre la historia económica del comercio, y le respondí, bueno, para empezar, no sé nada al respecto. En segundo lugar, no me interesa. Y en tercer lugar, se ha equivocado de Bernstein. La persona que buscaba era, por supuesto, Peter Bernstein. Sí, y hubo este silencio incómodo al otro lado de la línea, y dijo, bueno, nosotros almorzamos con él la semana pasada y le ofrecimos el proyecto. Y dijo que estaba ocupado, ¿no? Se estaba escribiendo su historia del... ya sabes, Canal Dairy en ese momento. Peter dijo, pero hay otro Bernstein al que deberías leer. Bueno, así que dije, no lo sé, hay otras cosas que quiero escribir. Bueno, y salí a la sala de estar donde mi esposa terminaba su café, y el crucigrama del New York Times, y ella deja su café y deja el crucigrama del New York Times y dice, ¿sabes quién es Grove Atlantic Press? Y dije, no. Y ella dijo, bueno, ¿has oído hablar de The Atlantic Monthly? Y dije, sí, conozco The Atlantic Monthly. Y ella dijo, ya sabes. ¿Y sabes qué es Grove Press? Y dije, bueno, sí, ya sabes, Doris Lessing y P.J. O'Rourke y Henry Miller y gente así. Y ella dijo, exacto. Dijo, Salsor, si valoras tu carrera como escritor de no ficción, escribirás lo que sea que ellos quieran que escribas. Así fue como terminé escribiendo Splendid Exchange, que tuvo un éxito que superó mis más locos sueños. Fue muy bien recibido, y ya sabes, quiero decir, uno a veces recibe malas críticas en sitios como Amazon, pero las principales reseñas de los medios que recibí fueron uniformemente positivas, y también ha sido la fuente de muchas charlas realmente interesantes durante los últimos 10 años. Bill, desde la perspectiva del comercio, estamos en un momento histórico interesante en el que empezamos a ver guerras comerciales que uno podría argumentar. Estamos empezando no solo entre nosotros y China, sino que podría haber problemas con el Brexit, por ejemplo, entre el Reino Unido y la Europa continental e Irlanda. Usted ve guerras comerciales, por así decirlo, y problemas comerciales que podrían aumentar en el futuro, basado en su trabajo y su conocimiento al respecto. ¿Hacia dónde cree que se dirige todo esto?
Bueno, no en un buen lugar. Es decir, que las guerras comerciales son fáciles de ganar. Es como llevar un letrero de neón brillante en la frente que dice no sé absolutamente nada de historia. Tuvimos guerras comerciales en los años 30 y no solo fueron desastrosas desde un punto de vista geopolítico, sino que también fueron desastrosas desde el punto de vista militar. Se puede argumentar muy bien que la tarifa Smoot-Hawley y los otros aranceles que surgieron en represalia fueron una causa directa de la Segunda Guerra Mundial. Y no es casualidad que las personas que establecieron lo que se convirtió en la Organización Mundial del Comercio fueran personas del Departamento de Estado que juraron que nunca más, sabes, nunca volveremos a tener esto. Queremos un orden internacional que evite la catástrofe geopolítica que provocan las guerras comerciales. Parece muy probable que Gran Bretaña salga de la Unión Europea de forma abrupta. Y si eso sucede, no será un evento del todo negativo por la siguiente razón. Y es que resultará ser una lección relativamente barata sobre lo que ocurre cuando sigues el proteccionismo hasta sus últimas consecuencias. Si cree que puede destruir el orden comercial internacional y burlarse de él, o de una organización como la Unión Europea y salir impune, se equivoca lamentablemente. ¿Sabes? Siempre que he pensado que es útil tener un par de regímenes comunistas como Corea del Norte y Cuba, como lecciones objetivas para el resto del mundo en cuanto a los riesgos y los costos de una forma de gobierno verdaderamente comunista. Bueno, esa es una perspectiva interesante, Bill. Así que básicamente las guerras comerciales son mucho más que solo comercio. Hay una secuencia de eventos muy predecible que ocurre cuando inicias una guerra comercial. En primer lugar, te estás disparando en el pie, porque es un impuesto a tus consumidores. A cualquiera que lo dude, le sugiero que salga e intente comprar una lavadora ahora mismo. Así que eso es lo primero que sucede. En segundo lugar, daña a sus propias corporaciones nacionales que necesitan insumos extranjeros porque van a gastar mucho más. Lo tercero que sucede es que se obtienen aranceles de represalia. Y lo cuarto que sucede es que se producen guerras armadas. Y la historia está llena de guerras comerciales que se convirtieron en conflictos armados. Quiero decir, los holandeses y los británicos lucharon en 4 de ellas hace un par de siglos solo por cuestiones de comercio. ¿Por qué atacaron los japoneses Pearl Harbor? Bueno, atacaron Pearl Harbor porque embargamos su petróleo. Estás jugando con fuego. Es una estupidez. Bueno, pasemos a Masters of the World y recuerdo que leí el libro antes de que usted lo publicara. Gracias por permitirme hacerlo y me pareció un libro fascinante. Bueno, se hundió como una piedra, right? Me divertí mucho escribiéndolo y lo que aprendí es que escribir un libro de historia extenso trata realmente sobre el proceso y si no disfrutas el proceso no deberías escribir el libro. Hubiera sido lindo obtener la guinda del pastel de un libro exitoso, pero al final aprendí muchísimo. Y la razón por la que se hundió fue simplemente porque a los académicos de los medios, que son quienes van a reseñar el libro, no les gustó porque no rendí el debido homenaje a McLuhan, Hitler, Derrida y gente así, a quienes no consideré muy relevantes para mi historia. Así que fue una lección en varios aspectos. Así que, volviendo un poco atrás, el libro trataba sobre la historia, por así decirlo, de la comunicación y cómo eso afecta a la sociedad. Sí, la tesis básica del libro era que el acceso a la tecnología de la comunicación es lo que determina la política. Por ejemplo, en el mundo antiguo, muy poca gente sabía leer y escribir. No solo no tenían tiempo para hacerlo, sino que los sistemas de escritura que existían eran extremadamente complejos y requerían mucho tiempo. Así que nadie podía permitirse el tiempo para aprenderlos. Así que si eras un escriba, si sabías leer y escribir, lo cual debía ser menos del 1% de la población, eras la combinación de un ingeniero de software, un capitalista de riesgo y un banquero de inversión, todo en uno. Eras la persona que básicamente le daba a todos los demás sus órdenes. Y eso cambia alrededor del 600 o 700 antes de Cristo, cuando los griegos heredan el sistema de escritura fenicio, que no tiene vocales, y ellos les añaden vocales. Y de repente, con la presencia de vocales y consonantes, un niño listo de 5 años puede aprender a leer.
Y en la época de, digamos, Pericles, probablemente el 50% de los ciudadanos griegos, que eran todos, por supuesto, hombres, sabían leer y escribir. Bueno, no es casualidad que la democracia se desarrolle en la antigua Grecia. Si avanzamos un par de milenios, podemos observar la Alemania nazi y ver que su grado de control sobre la población provenía básicamente del hecho de que controlaban la tecnología de comunicación más avanzada de la época, que era, por supuesto, la radio. ¿Sabe? Bret Stephens escribió una columna muy buena sobre eso en The New York Times la semana pasada. No es casualidad que el totalitarismo alcanzara su punto máximo en los años 30 y 40 con el auge de la radio. Pero la radio era solo una comunicación unidireccional. Salía, pero no regresaba. Exacto. Si querías responderle a la radio, no tenías suerte. Entonces llega el Internet y de repente ahora es bidireccional y las cosas cambian de nuevo. Exacto, exacto. Ahora la pregunta es, ya sabes, la otra historia realmente interesante fue, ya sabes, algunas de las cosas de las que la gente no habla mucho y que contribuyeron a la caída del comunismo. Obviamente era un sistema económico miserable y eso no ayudó, pero los rusos, los soviéticos, no eran tan listos como los alemanes, porque los alemanes fabricaban radios que hacían casi imposible recibir emisiones extranjeras, ¿entiendes? Los rusos construyeron receptores de onda corta muy sofisticados que podían captar la Voz de América, Radio Liberty y la BBC. Y cuando lees a personas como Lech Walesa y Václav Havel, lo primero que te dicen es que si no fuera por Radio Liberty y Radio Free Europe, que por supuesto eran operaciones de la CIA, no habrían llegado a ninguna parte. Y aquí tenemos una situación donde hay noticias al instante en todas partes, en todo el mundo, ya sabes. Si se dispara una lata de gas lacrimógeno en Hong Kong, el mundo entero se entera en 10 segundos. ¿Cómo está cambiando eso las cosas? Bueno, hace que el costo de la represión totalitaria sea mucho mayor. Los Hutus en Ruanda hace 25 años pudieron usar la radio para dirigir su genocidio y la gente del otro lado no tenía forma de publicar lo que estaba pasando. Bueno, si intentaran eso hoy, habría videos de teléfonos celulares inundando Internet y la gente habría intervenido mucho más rápido. Creo que, ya sabes, puedes hablar de los efectos negativos de las redes sociales, pero de algo estoy muy seguro, y es que Internet y los teléfonos móviles han hecho que el genocidio sea mucho más difícil. Permítame preguntarle sobre en qué está trabajando ahora. Sé que está trabajando en otro libro. Bueno, sí, estoy trabajando en una versión moderna de un libro que seguro que también has leído, que tiene 178 años, llamado Memorias de extraordinarias ilusiones populares y de la locura de las masas, de Charles Mackay, quien era escocés. Y el libro es famoso, como ambos sabemos, en finanzas, porque describió las tres grandes burbujas de los siglos XVII y XVIII. La manía de los tulipanes, que Mackay entendió completamente mal, y las burbujas de la Compañía de los Mares del Sur y del Mississippi, con las que hizo un trabajo bastante bueno, o al menos un trabajo aceptable. Y recuerdo haber leído ese libro en la década de los 90 y pensar, Dios mío, esto es fascinante, pero por supuesto nunca veré nada igual. Y de repente, justo ante mis ojos, vi el mismo tipo de comportamiento que Mackay observó con las acciones tecnológicas y la manía popular que las rodeaba. Y me ahorró mucho, mucho dinero. Y ciertamente no soy la única persona que tuvo esa experiencia, ni por muchas décadas fui la primera en tenerla, porque el libro ha estado impreso desde 1841. Y la edición de 1932, el prólogo fue escrito por Bernard Baruch, a quien le salvó el pellejo en 1907. Así que eso es lo primero que me impresionó de él. Y luego, la otra cosa que realmente me impulsó a escribir el libro fue el ascenso del Estado Islámico en el Medio Oriente y cómo el Estado Islámico y sus predecesores, ISIS o ISIL, ISIL o como sea que quieran llamarlo, y cómo lograron atraer a decenas de miles de personas de todo el mundo, algunas de sociedades occidentales muy acomodadas, al infierno en la tierra para luchar y morir allí. Y por supuesto, Mackay también escribió sobre las manías religiosas, así que tuve que escribir un libro que uniera ambas, porque ambas eran manías populares. Tanto las manías financieras como las religiosas se propagan mediante los mismos mecanismos sociales. Así que quería escribir sobre eso, y es en lo que estoy terminando de trabajar. ¿Y son el Bitcoin y las criptomonedas parte de eso? Tenía que preguntar.
He ocupado unas 2 o 3 frases. Es que francamente no es lo Está bien. suficientemente importante como para incluirlo en mi libro. Sigue siendo noticia, pero no sueles encontrarte con gente que te hable hasta por los codos de eso, ya sabes, en una fiesta, que es lo que suele pasar durante una manía de cualquier tipo. En los años 90 la gente era experta. Ibas a tu peluquería local a cortarte el pelo y eran expertos en acciones tecnológicas. No creo que eso pase con la criptomoneda. No creo que nadie diga ser un experto. Creo que todos saben que lo que hacen es especulación. Aunque lo realmente interesante es que parece que todos los conductores de Uber con los que me encuentro quieren hablar sobre la curva de rendimiento invertida. Oh, es cierto, sí, las tasas de interés negativas se están volviendo algo importante ahora también. Mucha gente tiende a querer hablar sobre las tasas de interés negativas, lo cual, hablando de eso, entremos un poco en esto. Las tasas de interés negativas son un fenómeno nuevo, quiero decir, hasta donde yo sé, ¿verdad? Años atrás. Digo, las tasas de interés pudieron ser bajas, porque la inflación era baja. Pero, ¿a dónde llevan las tasas de interés negativas a países como Alemania, Japón o Suiza? Digo, ¿a dónde va todo eso? Bueno, yo tiendo a ver las tasas de interés negativas más como un síntoma que como una causa raíz de nada. Obviamente no es bueno para los inversores de renta fija, pero es una manifestación de varias cosas distintas que se unen en una tormenta perfecta. Lo primero es algo sobre lo que me gusta escribir, y es que, ya sabe, a medida que las sociedades prosperan, la tasa de retorno cae, y eso es cierto tanto para las acciones como para los bonos. La desigualdad también influye. Sabe, cada vez hay más capital oculto en las cuentas de la gente y no se está gastando. Sabe, la gente no tiene dinero para gastar en alquileres, casas y comida como debería, y ciertamente en la educación de sus hijos, porque casi todo el aumento de ingresos va al 1%. ¿Y qué hace el 1% con su dinero? Bueno, lo invierten en acciones y bonos. Así que eso es lo primero que está pasando. Lo segundo es que tenemos una economía tibia, por lo que la demanda de capital ha bajado y la tasa cae debido a eso. Y finalmente los bancos centrales también intervienen comprando activos de renta fija para sus balances. Así que esas 3 cosas están provocando la reducción de los tipos de interés. No estoy seguro de que se pueda hacer algo al respecto, pero es simplemente un hecho de la vida. Lo único que hace es entusiasmar a la gente con los bonos a largo plazo, porque esa es una clase de activo que ha tenido un muy buen desempeño con la caída de las tasas de interés. Creo que las tasas de los bonos del Tesoro ciertamente no están en su punto más bajo. De hecho, dependiendo de cómo se midan, fueron negativas durante la Gran Depresión al principio. Pero, ¿sabe? Un bono del Tesoro a largo plazo, a 30 años, está rindiendo, ¿qué? 2.3 o 2.4%. Eso es históricamente anómalo. Y por eso entusiasma tanto a la gente, ya sabes, con los bonos a largo plazo y especialmente con los bonos apalancados en una cartera, porque han tenido un desempeño excelente. Es, ya sabes, una forma excelente de perseguir resultados anteriores. Larry Summers escribió algo recientemente. Hablaba sobre las tasas de interés negativas y dijo algo que me llamó la atención. Básicamente dijo, si tienes tasas de interés muy bajas, mantienes a muchas empresas que no deberían existir, que deberían quebrar. Y como no quiebran, el sistema se va a atascar con muchas empresas peso muerto que deberían haber ido a la quiebra, pero no lo harán porque las tasas de interés son bajas. Bueno, sí, quiero decir, los austriacos, eso era algo sobre lo que a los austriacos les gustaba escribir. Ya sabes, Schumpeter ciertamente escribió sobre eso, y estoy bastante seguro de que Hayek también escribió sobre ello, que es que el peligro de las tasas de interés bajas no es la inflación, ¿de acuerdo? En otras palabras, cuando tú puedes obtener inflación si bajas las tasas de interés porque la gente empieza a gastar. Pero si estás, ya sabes, más allá del límite inferior 0, entonces lo que sucede simplemente es que se generan burbujas en las clases de activos. Y así muchas empresas terminan obteniendo capital o conservándolo cuando, como dice Larry Summers, no deberían existir. Sí, una de las cosas que he notado es que los recortes de impuestos que recibieron las corporaciones, el dinero, el capital extra que obtuvieron, realmente no hubo un gran aumento en el gasto de capital con ese dinero. Pero lo que sí hubo fueron recompras, hubo aumentos de dividendos. Pero ya sabes, la idea de darles a las empresas
reducción de impuestos era que volverían y gastarían más dinero, invertirían más dinero para el futuro. Eso no parece ser lo que están haciendo. Sí, estamos en un paraíso de tontos capitalistas. Y no hablo de eso políticamente. Lo que quiero decir es que un capitalista es cualquiera que tenga capital. Eso somos tú y yo. Y estamos en un paraíso de tontos porque tenemos estas carteras infladas por las bajas tasas de interés. Y nos sentimos ricos, parece que somos ricos, pero de hecho el poder adquisitivo de lo que poseemos y ciertamente el flujo de dividendos de lo que poseemos y el flujo de intereses de lo que poseemos no es tan impresionante. Si tuvieras que vivir de tus ingresos ahora, estarías en problemas. Sí, lo que nos lleva a dónde pones tu dinero. Ya sabes, con el potencial de incluso tasas de interés más bajas en los Estados Unidos. Ahora sé que esa no es una opinión popular sobre hacia dónde van las tasas de interés, pero tenemos 1.4% en el bono a 10 años y creo que la probabilidad de que el bono a 10 años caiga por debajo del 1% es tan alta como la probabilidad de que supere el 3%. Así que, quiero decir, podríamos tener tasas de interés aún más bajas en el futuro. Sabe, tenemos ganancias que se están desacelerando, aumentos en los dividendos que son mejores que en el pasado, pero también se están desacelerando. Tenemos, sabe, ya no hay más recortes de impuestos corporativos. Ya tuvimos eso. Las recompras están empezando a disminuir. ¿Dónde pones tu dinero, Bill? Yo pongo mi dinero donde siempre lo he puesto, que es en una cartera mixta prudente. No sé dónde más ponerlo. No voy a ponerlo debajo del colchón. No voy a comprar, ya sabes, ya sabes, 1 o 2 toneladas de oro. Usted mantiene, yo siempre he mantenido mis duraciones de renta fija bastante bajas para que si las cosas suben no pierda demasiado dinero ahí. Y ya sabe, tiene que tener algunas acciones. Las acciones en el extranjero no tienen mal precio. Las acciones europeas y japonesas tienen al menos un precio razonable. Las acciones de mercados emergentes tienen un precio incluso más que razonable. Por otro lado, voy a gastar en dólares, así que no voy a invertir, ya sabes, mucho más del 40% de mi dinero en el extranjero. Cada vez que publico algo en Buckleheads sobre los rendimientos esperados de las acciones o la renta fija a futuro, siempre recibo muchas críticas. O no sabes cuáles serán. Bien, nadie sabe cuáles serán los rendimientos, pero para invertir su dinero, para crear una asignación de activos y algún tipo de plan de inversión, necesita tener estimaciones de rendimiento para acciones, estimaciones de rendimiento para renta fija y estimaciones de rendimiento para efectivo. Y sé que tengo mis estimaciones que utilizo. ¿Cuáles son sus estimaciones? Creo que ahora mismo los bonos, pagarés, cualquier cosa, ya sabes, más allá de un par de meses, probablemente tenga una tasa de retorno real negativa o esperada. No puede ser de otra manera. Quiero decir, si crees que la inflación en los próximos 10 años será menor al 1.1%, tengo un puente que quiero venderte. Creo que las acciones estadounidenses probablemente tengan una esperada. Un minuto, por cierto, tal vez quiera comprar ese puente si cobra peaje para cruzar. Podría interesarme, Sí. así que avísame después. De acuerdo. Le pondré nombre al puente después de que terminemos la llamada. Y creo que el efectivo probablemente tiene un rendimiento que no es mucho menor que la inflación, así que no mucho menor que cero. Y finalmente, las acciones estadounidenses, quizás un 3% real, y las acciones extranjeras, quizás un 4% real, y los mercados emergentes, quizás un poco más que eso. Sabe, en Estados Unidos mi perspectiva sobre la tasa de retorno de las acciones, y usaré valores nominales en lugar de reales, es de cerca del 6% en acciones y 2.5% en bonos. Si observa bonos corporativos, quizás obtenga un 3%, porque tiene una inflación del 2%. Sé que quizás esperes menos que eso, pero si usas un 2% de inflación, un 2% de crecimiento real del Producto Interno Bruto per cápita, si lo logramos y luego un 2% de rendimiento por dividendos, al sumar todo simplemente anulas cualquier expansión del múltiplo precio-beneficio y obtienes cerca de un 6% de retorno sobre el capital. Así es como llego al 6% en acciones a largo plazo. Y luego el 2,5% en bonos es simplemente lo que sea que rinda el bono del tesoro a 10 años ahora, más el corporativo a 10 años combinados. Ya sabes, 50 y 50. Sabe, mirando hacia los próximos 10 años, es un buen predictor de cuál será ese retorno. Digo, ¿estoy muy lejos?
No lo eres. Y el truco es que sin importar la estimación que tú des o que yo dé, especialmente para las acciones, tienes que tomarla con cautela. Es decir, alguien me reprendió en la parte de preguntas de tu publicación. ¿Sabes? Lo que querían preguntarme era cómo me equivoqué tanto con las acciones en los últimos 10 años, porque hace 10 años, o tal vez fue hace 19 años, sí fue hace 19 años, predije, digamos, un 2.5% para las acciones, y en realidad fueron un 7%. Bueno, ya sabes, durante 19, si la desviación estándar de las acciones es del 16% al año, para facilitar las cosas durante 16 años, entonces el error estándar será del 4%. Así que estuve a poco más de un error estándar de distancia, ¿de acuerdo? Y lo otro... Pero usted es doctor. Sí, bueno, todavía está, ya sabes, pero yo aún tengo que obedecer las leyes de la estadística. Así que quiero decir, incluso en 30 años, puedo darte una estimación a 30 años, pero incluso en 30 años, la raíz cuadrada de 30 es como 5,5, así que una desviación estándar en esa estimación es del 3%, dos desviaciones estándares del 6%. Así que si digo un retorno real del 3%, bueno, podría ser del 9% o podría ser de menos 3%. Volviendo a lo que dijo sobre la pregunta de los Bogleheads, podemos ir allí ahora porque recibimos varias preguntas del foro de Bogleheads. Muchas son sobre inversiones, así que podemos entrar más en detalle sobre cada clase de activo, la inversión por factores, los consejos y demás. Déjeme ir al foro de Bogleheads porque siempre publico en el foro de Bogleheads, bogleheads.org, quien es mi invitado, y luego pido a los miembros registrados que hagan preguntas inteligentes que no sean personales para que yo pueda hacerlas. Así que aquí vamos con la primera pregunta. Entonces, Bill, tuve a varios Bogleheads preguntando sobre factores como valor, impulso, calidad y has escrito mucho sobre esto en algunas revistas académicas muy prestigiosas sobre la inversión por factores. Es bien sabido que usted utiliza fondos de tipo factorial en sus carteras de clientes, pero los factores no han tenido un buen desempeño en los últimos, digamos, 10 años. Y primero que nada, podría comentar al respecto y luego decirnos, si puede, qué opina sobre la valoración de los diversos factores de cara al futuro. Sabía que me iban a preguntar esto. Fui e hice lo que cualquier persona hace en esa posición, que es ir a mirar el sitio web de Ken French, descargar algunos datos y procesarlos. La forma principal en la que miras cómo... No, y yo nunca hago eso. Yo no puedo creer que nos acuses de hacer cosas así. Bueno, solo demuestra lo deformado que estoy. Y lo que haces, la base de datos más simple que puedes consultar es simplemente la base de datos global de acciones estadounidenses. Y si clasificas puramente por precio-valor contable, que es históricamente la forma en que han visto el valor frente al crecimiento, u obviamente otras formas, como bien sabes, de hacerlo, hacen una clasificación de 30, 40, 30. Así que observan el 30%, que son los más baratos según el precio contable, el 30% de los más caros, y luego hay un 40% en el medio. Así que si miras la relación precio-valor contable, o en realidad su inversa, la relación valor contable-mercado de las acciones más baratas frente a las caras, siempre será mucho mayor que 1, ¿de acuerdo? Porque así es como lo estás definiendo. De acuerdo, y resulta que el valor promedio durante los últimos 50 años es de aproximadamente 4.8, ¿de acuerdo? Esa proporción es de 4.8. En otras palabras, el 30% más barato tiene un valor contable respecto al de mercado que es unas 4,8 veces mayor que el de las acciones más caras, que es más o menos lo que cabría esperar, ¿de acuerdo? Y resulta que al observar lo que sucede con esa proporción a lo largo del tiempo corresponde precisamente a cómo le ha ido al valor frente al mercado o al valor en relación con el crecimiento, como sea que se quiera ver. Por ejemplo, si observamos el periodo de, digamos, 1995 al 2000, que fue un periodo terrible para el valor, vemos que esa proporción subió de 4 a casi 10, ¿de acuerdo? Lo cual no tenía precedentes históricos. Fue, ya saben, el punto máximo de la burbuja de las acciones de crecimiento alrededor del año 2000.
Y luego si observas lo que pasó con esa proporción, durante los siguientes 10 años más o menos, verás que bajó de 10 hasta cerca de 3.8, ¿de acuerdo? Y esos fueron tiempos dorados para las acciones de valor. Ya sabes, era como tirar a dar en un barril. Todos se entusiasmaron con las acciones de valor porque superaron a las de crecimiento por varios puntos porcentuales al año. Bueno, lo que ha sucedido desde aproximadamente 2011 es que esa proporción ha subido de 3.6 o 3.8 hasta casi 6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado con la prima de valor? Le ha ido muy mal, ¿de acuerdo? Bueno, resulta que el valor actual de unos 6 está bastante por encima de su promedio histórico, lo que es otra forma de decir que las acciones de valor no son mucho más baratas. ¿De acuerdo? Y creo que la gente se está desanimando mucho con la inversión en valor. Y esa es una buena señal porque eso corresponde al punto de máximo pesimismo de John Templeton. Sí, pero solo cuando la sangre esté seca. Exacto, exacto. Sí. Y yo creo que la sangre se está secando, pero aún no está seca. Pero usted dijo algo, no sé qué fue, hace 5 o 6 años, y estábamos teniendo la misma conversación sobre el valor y era demasiado fácil en aquel entonces. En otras palabras, usted dice que necesitamos sangre en las calles para que los inversores de valor, los verdaderos inversores de valor, obtengan un retorno. Estaba hablando con Wesley Gray, lo tuve como invitado y ya sabe, es un experto en análisis cuantitativo de la Universidad de Chicago, Alpha Architect, es su empresa, y lo tuve como invitado y él decía, las personas que ganan dinero con el valor obtienen su prima de valor. Lo que tenemos ahora es básicamente un culto a los inquilinos de valor, donde tuvimos a mucha gente entrando y comprando acciones de valor usando estos nuevos fondos cotizados y, ya sabes, hubo mucha inversión en valor por las razones equivocadas porque seguían tendencias. Llevando las primas de valor a 3.8 como dijiste, ya sabes, mucho dinero entrando en el momento equivocado, pero ahora ha vuelto al revés, hay sangre en las calles, mucha sangre en las calles, no sé si la sangre ya se secó o quizás habrá más sangre, pero ya sabes, para mí coincido contigo en que estamos llegando a un punto donde vaya, es casi seguro invertir en valor de nuevo. Sí, quiero decir, no sé si estamos en ese punto, pero nunca sabes cuándo estás en ese punto. Y lo inteligente es mantenerte fiel a tu disciplina. Fue JP Morgan quien dijo famosamente que un mercado bajista es cuando las acciones regresan a sus legítimos dueños. Y creo que lo mismo ocurre con la prima de valor. Lo que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años es a muchos dentistas siendo convencidos por sus corredores sobre la inversión por factores y los datos inteligentes. Y hay que eliminar a esa gente para poder obtener la prima de valor. ¿Por qué siempre te metes con los dentistas? Porque recuerdo cada broma que haces, en lugar de meterte con los médicos, te metes con, ya sabes, los dentistas. En vez de meterte con los cirujanos, te metes con los dentistas. ¿Es eso algo que está en tu otra ocupación? ¿Hay alguna rivalidad entre dentistas y médicos? Sí, puede ser, ¿sabe? En la especialidad médica, en la formación médica se refieren y los especialistas puramente procedimentales como dentistas. No es un cumplido. De acuerdo, recuerdo que tenías un chiste sobre Lubis, 2 dentistas sentados juntos en Lubis hablando de acciones, y el mercado nunca será, o los fondos indexados nunca dominarán todo el mercado si hay 2 dentistas sentados juntos almorzando en Lubis, intercambiando acciones o algo así. Muy, muy cerca. Tienes las vocales y las consonantes correctas. Lo que creo que dije fue 2 dentistas almorzando en Lubbock. Oh, Lubbock. Oh, Vail. Sí. En fin, podemos pasar a otra pregunta que tienen los Bogleheads. Uno de ellos pregunta, ¿qué opinas sobre los fideicomisos de inversión en bienes raíces internacionales y los bonos internacionales? Siempre hay mucha controversia sobre esas 2 clases de activos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ya sabes, en cuanto a los bonos internacionales, simplemente no me gustan, ni siquiera olvidando el hecho de que la mayoría tiene rendimientos negativos ahora mismo. Y la razón es que tienes una opción al poseer bonos internacionales. Puedes no cubrirlos, en cuyo caso tienes un bono relativamente seguro, un bono soberano, pero con un riesgo cambiario industrial añadido, así que no es una buena idea.
O bien podrías cubrirlo al dólar estadounidense. Y lo que terminas obteniendo al hacer eso es simplemente un bono nacional muy costoso. Así que ninguna de esas dos cosas tiene sentido. Ahora, hace mucho tiempo, ocasionalmente invertía en bonos denominados en moneda extranjera que no estaban cubiertos. Y lo hacía cuando cada vez que iba a Europa y pensaba que estaba barato. ¿De acuerdo? Así que, ya sabes, sí, si tuvieras la suerte de visitar Europa, digamos, a principios o mediados de los años 80, cuando tenías un dólar a 10 francos o una libra esterlina que cotizaba bastante cerca de la paridad, ya sabes, en aquellos tiempos en los que la libra realmente valía algo y cuando esas divisas tenían rendimientos elevados, sí, eso era, ya sabes, una jugada oportunista. Pero no he visto nada atractivo al respecto en los últimos 20 años por la sencilla razón de que las divisas extranjeras han sido bastante caras en general durante los últimos 20 años. Y ahora, ya sabe, con los tipos de interés yo no lo haría con ninguna valoración de divisa debido a los bajos tipos de interés. Así que eso es en cuanto a bonos internacionales. Los fideicomisos de inversión en bienes raíces internacionales sí creo que son una buena forma de diversificar una cartera de fideicomisos y de diversificar en general. Y también cotizan a valoraciones relativamente atractivas en comparación con los fideicomisos estadounidenses. Bueno, eso no son exactamente fideicomisos de inversión en bienes raíces, es el sector inmobiliario donde hay empresas de gestión y empresas de desarrollo y demás. Está bien. Uno de los Boggleheads pregunta sobre la duración de sus bonos. ¿Deberían seguir manteniendo solo bonos de corta duración a medida que se acercan a la jubilación? Y aquí está la frase que me parece graciosa. Eso es algo obvio en el entorno actual de tipos de interés. Recuerdo que tú y yo tuvimos una conversación sobre esto hace 10 años, cuando estábamos juntos en un panel de Boggleheads y hablábamos de bonos. Alguien preguntó, ¿dónde debería estar la duración de tu cartera de bonos? Y creo que dijiste hace 10 años, es algo obvio, tenlos a corto plazo. Y yo no estaba de acuerdo contigo en eso. Yo dije, ya bueno, no lo sé, pero si tus pasivos son a medio plazo, probablemente deberías tener bonos a medio plazo, así que vuelvo contigo ahora. ¿Es obvio tener bonos a corto plazo en tu cartera? Bueno, no puedo tener razón en todo. Y ya sabes, ciertamente me equivoqué en eso. Pero creo que por regla general quieres asumir tu riesgo en acciones y no en bonos. Y creo que ir a bonos de plazo intermedio es demasiado riesgo si las tasas suben. Y seamos sinceros, no queda mucho jugo en esa jugada. Y hay una enorme complejidad ahora mismo en los bonos. Quiero decir, con solo un pequeño aumento en las tasas de interés a medio plazo vas a tener, es decir, la duración se ha expandido en un bono del Tesoro a 5 o 10 años, porque como las tasas de interés son bajas, la duración es un factor de la fecha de vencimiento del bono, el pago del cupón y dónde están las tasas de interés actualmente. Así que si las tasas de interés fueran, ya sabes, del 5 o 6% y tuvieras un salto del 1%, no afectaría tanto a la cartera de bonos como ahora, donde las tasas de interés son menores al 1,5%. Sí, exactamente. Y yo diría, ya sabes, en cuanto a la duración de los bonos, diría dos cosas. Y yo sumaría, ya sabes, 2 más 2 para que sean 4. Lo único que yo diría es que tus bonos son lo que te permite dormir tranquilo, ¿de acuerdo? Cuando todo lo demás se va al demonio, quieres tener algo que puedas mirar y decir, sí, esto paga la compra de la próxima semana o el alquiler del próximo mes o la hipoteca. Y tus bonos te permiten hacer eso. Así que no quieres correr tanto riesgo con tus bonos. Lo segundo que añadiría es darse cuenta de que entre 1940 y 1980 el rendimiento real de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, incluyendo la reinversión de intereses, fue de menos 60%, ¿de acuerdo? Y no quieres que eso le pase a tus activos seguros, a lo que te permite dormir tranquilo por las noches. Tengo amigos en Europa que son asesores de inversión y están lidiando con tasas de interés negativas. Y sobre lo que dijo de poder dormir tranquilo teniendo bonos, en realidad estamos llegando al otro lado de esa curva en Europa, donde la gente ahora no duerme tranquila debido a sus tenencias de bonos y las tasas de interés negativas. Así que, incluso si son a corto plazo, este es un fenómeno interesante que ocurre en los mercados financieros globales y que nunca antes había sucedido, y es aquí donde creo que estamos en una nueva era.
Si entramos en tasas de interés negativas como el resto del mundo, la gente no verá los bonos como una inversión para dormir tranquilo. ¿Está de acuerdo? Sí, ahora de nuevo me pongo, digamos, en la posición de una persona del norte de Europa que gasta en moneda local. Si veo tasas de interés negativas, bien, también estoy viendo otra cosa, y es que debido a, ya sabes, la Unión Europea y al aumento de la inmigración, la mayoría de las cosas que quieres hacer en Europa en realidad no han subido de precio y puede que hayan bajado. Yo, cada vez que voy a Europa estos días, me sorprende lo razonable que es. Y bueno, la única excepción a eso, por supuesto, es si tienes que comprar una casa o un apartamento, ¿de acuerdo? Pero supongo que ya tienes una casa y un apartamento y solo tienes que cubrir tus gastos de vida y buscas un sustituto de renta fija. Bueno, ahí es cuando voy al banco, alquilo una caja de seguridad bien grande y meto mi efectivo ahí, ¿me entiendes? Y así no recibo tasas de interés negativas. Entonces uno de los Buckleheads regresa y pregunta, ¿bajo qué circunstancias recomendaría invertir en bonos a más largo plazo? ¿Qué tendría que pasar para que usted invirtiera a más largo plazo? Oh, yo quisiera ver una curva de rendimiento muy pronunciada. Quiero que se me recompense por invertir a largo plazo y quiero que se me recompense mucho. Mientras continuamos con nuestra discusión sobre renta fija, ¿qué opina de los bonos municipales? Mucha gente habla de estos pasivos implícitos y de que la calidad de los bonos municipales está bajando, las bancarrotas y demás. ¿Cuál es su postura sobre los bonos municipales? Bueno, ya sabe, lo que siempre se dice de los bonos municipales es que durante la Gran Depresión muy pocos quebraron, muy pocos municipios quebraron porque pueden cobrar impuestos. Pero durante la década de 1930, como señala la pregunta, sabe, los municipios no tenían estas obligaciones de pensiones absolutamente masivas que amenazaban con llevarlos a la quiebra. Creo que los bonos municipales de alta calidad ciertamente no son tan riesgosos en conjunto. ¿Sabe? Si usted posee, digamos, uno de los fondos de bonos municipales de Vanguard, que son tan económicos que pueden obtener el mismo rendimiento que otros fondos, pero con una calidad mucho mayor, creo que, ¿sabe? No debería necesariamente evitarlos. Pero creo que menos de la mitad de su cartera de bonos debería estar en municipales y menos de la mitad de sus municipales deberían estar, obviamente, en un bono municipal de un solo estado, por muy atractivo que pueda ser si está en California o Nueva York. Está asumiendo demasiado riesgo concentrado al tener todos sus bonos municipales en un solo estado. Otro tema del que ha hablado en el pasado es poseer activos productores de materias primas como mineras de oro y similares. ¿Está eso todavía en su radar para comprar cosas como las mineras de oro y no comprar oro, sino productores de materias primas como cobertura de diversificación? Sí, absolutamente. Y de hecho, al observar los datos sobre cómo se desempeñan los productores de materias primas durante periodos de hiperinflación, les va extremadamente bien. Ahora, tenga siempre presente que hay tres cosas que debe entender sobre las acciones y la inflación. La primera es que a corto plazo, cuando hay una inflación inesperada, las acciones sufren, ¿de acuerdo? Pero a largo plazo, las acciones son un derecho sobre activos reales. Fabrican productos que se valoran en términos reales. Ellos poseen activos que se valoran en términos reales, Y cuando observas lo bien que han funcionado las acciones a nivel internacional durante periodos de hiperinflación, en promedio les va muy bien. Quiero decir, no el peor, pero el ejemplo más famoso de hiperinflación fue la hiperinflación de Weimar entre aproximadamente 1920 y el principio de 1920 y el final de 1923. Y cuando observas los rendimientos de las acciones alemanas durante ese periodo, tuvieron una tasa de retorno real positiva. ¿De acuerdo? Y eso es cierto, ha sido cierto en muchos países. Quiero decir, Israel y Chile, por ejemplo, durante los años 80 y 70, 80 y 90, tuvieron una inflación extremadamente alta, pero la tasa de rendimiento real de sus acciones fue igual a la de, ya sabe, los Estados Unidos. Esa es la primera cuestión. Y lo segundo es que las acciones que mejor funcionan son de dos tipos. Primero, las acciones de valor funcionan bien con la inflación porque sus pasivos se diluyen, incluyendo sus resultados, ya que las acciones de valor suelen estar más apalancadas o endeudadas que las de crecimiento. Pero más importante aún, los productores de materias primas también tienen un desempeño excelente.
No todas funcionan bien, pero algunas lo hacen lo suficiente como para salvarte el pellejo. Así que si inviertes, por ejemplo, en acciones de metales básicos, petróleo y oro, una de esas tres funcionará lo suficiente como para salvarte. Ahora, ¿qué parte de tu cartera dedicas a ese tipo de cosas? No mucho, solo lo suficiente para aliviar, ya sabes, para suavizar el dolor. ¿Sabes? Sí, tiene una crisis financiera horrible y las acciones de oro suben. En lugar de que su cartera pierda un 30%, tal vez solo pierda un 25%. Y no hay mucha coincidencia entre la inversión en valor y, ya sabes, las materias primas como los productores de petróleo y similares, que así suelen aparecer en muchos índices de valor. Es cierto, aunque las acciones de oro no. Bill siempre ha sido un invitado maravilloso en las conferencias de Bogleheads. Cuando vas, generosamente dedicas tu tiempo a responder preguntas. Y si pudiera pedirte que comentes sobre los Bogleheads y hacia dónde crees que va todo ahora que Jack lamentablemente ha fallecido. Bueno, sabe, déjeme hacer una declaración general sobre los Bogleheads, y es que no encontrará un grupo ni siquiera de pequeños inversores o inversores institucionales que sean más sofisticados, que entiendan la estocástica, la teoría de carteras, los mercados eficientes y que sean lo suficientemente inteligentes como para no distraerse con las noticias. Es casi un universo alternativo. Es como si estuvieras en otro planeta de inversión y es un lugar muy agradable para estar. La conferencia de este año se llenó un poco más lento. En lugar de llenarse en 6 horas, se agotó en, digamos, menos de un día, creo. Quizás incluso mejor. Así que creo que le irá muy bien. Creo que, ya sabes, todos vamos a extrañar a Jack, pero obviamente hay muchas, ya sabes, hay muchas más razones por las que la gente viene a los Bogleheads que para escuchar hablar a Jack, por muy buenas que fueran sus charlas. Sabes, pues seguimos avanzando, tenemos que seguir difundiendo el mensaje. Teníamos a la persona que sostenía la antorcha y ahora aquí estamos. Si no te importa que revele mi edad, nosotros con nuestros encendedores Bic tenemos que continuar. De eso se trata todo. Pensé que ibas a decir encendedores Zippo, pero está bien. Eso Pero es no digas el... Bic, quiero decir, un encendedor Bic, si mal no recuerdo, Bill, pero tú, ya sea que, sí, Zippo es un poco, en realidad es anterior a mí. Demuestra la diferencia de edad entre tú y yo, así que ahí lo tienes. Escucha, Bill, muchas gracias por ser nuestro invitado en The Bogleheads. Es un placer tenerte y tengo muchas ganas de verte en la reunión de los Bogleheads. Y gracias por estar en el programa. De acuerdo, fue un placer y espero verle a usted también. Cuídese mucho. Aquí concluye el 13º episodio de Bogleheads on Investing. Soy su anfitrión, Rick Ferry. Únanse a nosotros cada mes para escuchar a un nuevo invitado especial. Mientras tanto, visiten bogleheads.org y la wiki de Bogleheads. Participen en el foro y ayuden a otros a encontrarlo. Gracias por escuchar.